Hoy nos vamos a meter de lleno en el primer capítulo de una serie de 12 que nos compartió alguien de la audiencia. Se titula La verdadera Iglesia de Jesucristo, un viaje de 2000 años. Y la premisa es muy audaz. Sí, porque antes de lanzarse a 2000 años de historia, el autor nos frena en seco y dice, a ver, un momento. Claro. No podemos analizar la historia de algo si ni siquiera sabemos qué estamos buscando. Exacto. Es como si nos diera un kit de detective, ¿no? Para encontrar a la iglesia original. Nos dice, olviden los edificios, los nombres, las denominaciones. Aquí están las huellas dactilares, el ADN espiritual. Justo eso, el ADN espiritual que hay que buscar. Así que hoy, pues, vamos a analizar esas huellas. Es que es un punto de partida fascinante, de verdad, porque la pregunta de ¿qué es la iglesia? Ha sido el centro de conflictos y divisiones por siglos. Uf, sí. Es lo que se va a estudiar basándose solo en los documentos fundacionales. Como hace este análisis, es la única forma lógica de empezar un viaje así. Es poner el mapa sobre la mesa antes de salir. Exacto, antes de navegar por el océano de la historia. Perfecto. Y la primera pieza de ese ADN que el autor aísla es una idea que, aunque suena súper simple, lo cambia todo. Sí, La palabra iglesia nunca se refirió a un edificio. Viene del griego eclesia. así es. Y eclesía significa literalmente los llamados afuera, o sea, una asamblea de convocados. Personas, no ladrillos. Personas, no lugares. El análisis que tenemos muestra que en el Nuevo Testamento se usa de dos maneras. Por un lado, para la reunión local, la concreta, Ajá, como cuando Pablo manda saludos a la asamblea que se reúne en su casa. claro. Y por otro lado, en un sentido mucho más grande, universal, para hablar de todos los creyentes de todos los tiempos. O sea que, si Pablo mandara un WhatsApp hoy, no lo dirigiría al templo de la calle principal, sino al grupo Carlos, María, Sofía y los demás. Jaja, exacto, justo esa es la clave. La perspectiva que se presenta aquí, basándose en las cartas de Pedro, es que la identidad de la Iglesia es ser un linaje escogido, una nación santa. Un pueblo. Un pueblo que fue llamado de la oscuridad a la luz. La identidad es ser parte de esa convocatoria, no ser miembro de una institución o ir a un local, Es un organismo vivo. no una organización. Exactamente. Y aquí es donde el autor pisa el acelerador, porque decir que es un pueblo o un organismo todavía suena un poco abstracto, ¿no? Sí. Para darle forma a la idea, el análisis se mete de lleno en 3 metáforas bíblicas que son potentísimas. Y no son solo adornos. No, para nada. Son descripciones funcionales, son como los planos de ese organismo. La primera, y quizá la más conocida, es el cuerpo de Cristo. Claro. La idea que Pablo desarrolla es que Cristo es la cabeza, la que piensa y dirige, y cada creyente es una parte de ese cuerpo. Ok, y eso tiene implicaciones enormes. 2, principalmente. Primero, una dependencia total de la cabeza. Sin Cristo, el cuerpo no se mueve. Y segundo, una interdependencia radical entre los miembros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Pero a ver, eso suena muy idealista. Seamos honestos, en la práctica, cualquier grupo de gente tiende a crear jerarquías. Siempre hay personas más importantes. ¿Cómo maneja el autor esa tensión? Esa es una pregunta excelente. Lo que el autor subraya es que la unidad que describe la Biblia es orgánica, no institucional. ¿Cuál es la diferencia? En una institución, tu valor se mide por tu puesto en el organigrama. En el cuerpo que se describe aquí, cada célula es vital. El texto, de hecho, dice que las partes menos decorosas son las que se tratan con más honor. La función del hígado no es tan vistosa como la del ojo, pero sin hígado, el cuerpo se muere. El punto del autor es que cuando una comunidad empieza a pensar en jerarquía de valor, en vez de diversidad de función, ya dejó de ser un cuerpo. Se convirtió en una empresa. Se convirtió en una corporación. Entiendo, es un cambio de mentalidad brutal. Y la segunda metáfora es igual de disruptiva, la esposa de Cristo. Sí, y aquí el foco ya no es la función, sino la relación. De la interdependencia pasamos a la intimidad. Claro. Esta imagen habla de un amor sacrificial de Cristo, que se entrega por su esposa, y de una fidelidad y devoción exclusivas de la Iglesia hacia Él. Introduce afecto, compromiso, lealtad.
Es que el lenguaje lo es todo. Pasar de ser miembro de una organización a ser parte de una relación de amor, el nivel de compromiso que implica es totalmente diferente. Totalmente. Y eso nos lleva a la tercera imagen, que conecta las dos anteriores, la del templo del Espíritu Santo. Espera, esta imagen del templo a mí me voló la cabeza, porque el autor argumenta que si la comunidad de creyentes es, literalmente, el lugar donde mora Dios en la tierra, Lo redefine todo. todo, la santidad ya no es un código de conducta que te aprendes de memoria, es una consecuencia directa de quién está en casa. Exacto. Es como dices, no fumas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, no solo porque haya un letrero, sino por la naturaleza del lugar y de quienes están ahí. Claro. El análisis cita ese pasaje donde Pablo pregunta casi con asombro, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que su espíritu habita en ustedes? Si los creyentes son las piedras vivas de este nuevo templo, la santidad deja de ser una opción, se vuelve una característica esencial. Definitoria. La presencia de Dios exige un ambiente que sea compatible con su naturaleza. De acuerdo. Entonces, tenemos estas imágenes de un organismo vivo, interconectado, íntimamente ligado a Cristo y habitado por Dios. Pero, si uno está allá afuera, en el mundo real, buscando esta comunidad, ¿cómo la reconoce? ¿Cuáles son esas huellas dactilares? El autor las llama marcas de autenticidad y las agrupa de una forma muy lógica. La primera gran categoría sería el fundamento en la verdad. Ok. Y esto incluye dos ideas que no se pueden separar: la fidelidad a la doctrina original de los apóstoles y la autoridad suprema de la Escritura. O sea, en palabras sencillas, no inventar cosas nuevas y si no está en el manual original, no cuenta. Así de directo. Jaja, es una forma muy directa, pero sí, esa es la esencia. La idea es que la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Se aferraban a lo que escucharon de los testigos directos. Exacto. Y el autor es muy tajante aquí. Recuerda esa advertencia casi violenta de Pablo a los Gálatas. Si alguien, hasta un ángel del cielo, les enseña otro mensaje, no lo acepten. No lo acepten. Y el otro pilar es que la Escritura es la regla final para medir toda doctrina. Ninguna tradición, ninguna revelación nueva, ningún líder puede contradecirla. Entendido. La base es la fidelidad al mensaje original. Pero, el mensaje en sí, ¿qué lo hace tan distintivo? ¿Cuál es el núcleo no negociable? Absolutamente. Esa sería la segunda categoría de marcas, el mensaje central. Y tiene dos componentes: el Evangelio de la Gracia Claro. y la centralidad de Cristo. El primero se resume en esa famosa frase de Efesios: son salvos por gracia mediante la fe, no por obras. El mensaje auténtico, según este análisis, es que la salvación es un regalo que no mereces. Completamente inmerecido. Cualquier sistema que le añada obras, rituales o méritos humanos como requisito se desvía de ese ADN. Y la centralidad de Cristo supongo que refuerza eso. Lo sella por completo. La idea es que Cristo no es solo una parte importante del plan, es el plan entero. El análisis se apoya en textos que afirman que nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Él es el único Salvador, el único Señor, el único mediador y la única cabeza de la Iglesia. O sea, no hay corredentores, no hay otros intermediarios. Ni cabezas terrenales que puedan ocupar su lugar, según esta visión. Un fundamento en la verdad y un mensaje centrado en Cristo y la gracia. Me falta una categoría de marcas. La tercera, y quizás la más visible, sería la experiencia vivida. Y aquí se unen dos conceptos revolucionarios. El primero. El sacerdocio de todos los creyentes. Un momento. Este punto a mí me parece dinamita pura. Si cada creyente es un sacerdote, como dice este análisis, ¿eso no destruye la idea de una clase clerical, de una casta de intermediarios? Esa es la implicación radical que el autor pone sobre la mesa. Es que, según esto, la figura del sacerdote o pastor como un puente indispensable entre la persona y Dios simplemente no debería existir. La idea sacada de la primera carta de Pedro es que por medio de Cristo todo creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios. No elimina el liderazgo, pero sí elimina la mediación sacerdotal. ¡Wow! Y este sacerdocio universal se expresa en la segunda parte de esta marca: una vida de santidad y amor.
Y aquí el autor llega a la que considera la prueba de fuego. Me imagino cuál es. Jesús mismo la estableció. En esto todos conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es increíble. Es fascinante que, según este análisis, después de toda la doctrina y la teología, la prueba definitiva sea algo tan humano y observable como el amor mutuo. No el tamaño del templo, no el poder. No los milagros espectaculares, sino cómo se tratan entre ellos. Ese amor, que produce una vida santa, es la evidencia visible de una fe que es invisible. Todo esto dibuja un ideal muy, muy elevado. Y claro, uno mira a su alrededor y la realidad de muchas iglesias parece muy lejana. Me pareció muy útil una distinción que ofrece el autor para no caer en el cinismo, la iglesia visible y la invisible. Es una distinción teológica clásica, pero es crucial para mantener la perspectiva, sí. La iglesia visible es lo que vemos. Las congregaciones, las denominaciones, las instituciones. Exacto. Todo lo que se autodenomina cristiano. Y es una mezcla. Incluye a creyentes genuinos y, pues, a otros que no lo son. Es la iglesia que podemos contar. Y organizar. Y la invisible, por lo tanto, Es el conjunto real de todos los verdaderos creyentes. de todos los tiempos y de todos los lugares. La verdadera Iglesia universal. Y sus miembros, pues, solo los conoce Dios con certeza, porque solo Él ve el corazón. Ok, entiendo la teoría, pero en la práctica, si no podemos ver los corazones, ¿qué hacemos? ¿Nos encogemos de hombros y aceptamos cualquier cosa porque solo Dios sabe? Al contrario, el autor argumenta que esta distinción nos obliga a ser más sabios, no más pasivos. La implicación es la necesidad de un discernimiento constante. De Jesús sobre los falsos maestros, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, y concluye con una herramienta. Por sus frutos los conocerán. Ahí está la clave. El mensaje es claro. No debemos juzgar los corazones, pero sí tenemos la responsabilidad de evaluar los frutos, de examinar la doctrina que se enseña y la vida que se vive y compararlas con ese ADN bíblico que identificamos. Entonces, si juntamos todas las piezas de este primer capítulo, el perfil genético que emerge es el de un pueblo, no un lugar. Un pueblo conectado a Cristo, que se aferra a la enseñanza original, que proclama pura gracia y cuya marca de identidad es un amor tangible. El enfoque está en la sustancia, no en la estructura. Precisamente. Y es vital entender que este capítulo solo nos da el mapa genético. El resto de la serie, según lo que tenemos, usará estas marcas como un lente de diagnóstico para analizar 2000 años de historia. Claro, para evaluar qué tan fiel se mantuvo la iglesia visible a ese ADN original. ¿Y en qué momento sufrió mutaciones o se desvió? Y la estructura que proponen para ese viaje histórico es, como mínimo, intrigante. Parece que van a conectar las épocas de la historia con los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Así es un enfoque muy ambicioso. Pero antes de terminar, hay una frase en la introducción general de la serie que para mí es el verdadero punto de partida de todo esto. A ver. El autor afirma que la verdadera iglesia de Jesús nunca fue destruida a lo largo de la historia, sino que solo fue olvidada por muchos, y concluye diciendo que ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de recuperarla. Uf, eso es fuerte. Y nos deja con una reflexión pendiente, ¿no? Adelante. ¿Qué podría significar hoy, para cualquiera, recuperar esta visión de la iglesia? No parece que hable de fundar una nueva denominación. Quizás el desafío es más personal. Quizás signifique empezar a trascender las etiquetas institucionales y buscar activamente esa iglesia viviente. Ese cuerpo orgánico, en nuestra propia vida y comunidad, usando las marcas bíblicas de verdad, gracia y amor como nuestra guía. La pregunta que este material parece dejar flotando es, ¿qué pasaría si empezáramos a buscar a las personas en lugar de a la institución?